Mis queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la organización política en la Palestina en los tiempos de Jesús. Como Palestina se había rendido ante la organización y la administración romana, resulta entonces que Palestina fue dividida en varias partes por el Imperio Romano. Esto también permitía que el rey de toda Palestina, que era un rey vasallo, es decir, un rey impuesto por Roma, un rey que le debía fidelidad a Roma y un rey que le pagaba tributo a Roma, tuviera la capacidad y tuviera la libertad de dividir su propio espacio geográfico, el espacio geográfico en el cual estaba él gobernando. Pues esto lo hizo Herodes el Grande. La mayoría de los reyes de Palestina tuvieron el nombre de Herodes. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de unos reyes en específico que son los que nos interesan porque ocupan ese espacio temporal en el que Jesucristo pasó su niñez, su juventud, su ministerio, su muerte y resurrección. Es por ello que Roma había dividido todo su imperio y cada uno de los lugares geográficos que ellos habían dominado, pues estaban siendo cuidados por uno de los reyes o unos de los reyes que ellos habían impuesto. En Palestina pues no era la excepción. El rey de Palestina se había doblegado al Imperio Romano y pues eso facilitaba las cosas, hacía que la administración siguiera, que el rey tomara las decisiones, era autónomo, pues obviamente la autonomía también en muchas ocasiones dependía de lo que Roma decía. Y pues uno de los reyes más importantes en la Palestina en los tiempos de Jesús fue Herodes el Grande, conocido así porque Herodes el Grande hizo majestuosas obras arquitectónicas. Y esas obras arquitectónicas las hizo porque él quería pasar a la historia como el grande. Él quería pasar a la historia como aquella persona que había hecho engrandecer a Jerusalén, a Palestina y demás. Antes de su muerte, resulta que él dividió Palestina en tres partes. Y Palestina comenzó a ser gobernada por sus hijos. Entonces, un rey quedó a cargo de lo que es Judea y Samaria, otro rey quedó a cargo de lo que era Galilea y Perea, otro rey quedó a cargo de lo que era Idumea y Traconítide. Resulta que en Judea y Samaria había muchas revueltas, es decir, muchas de las personas que vivían en Judea y Samaria se querían rebelar contra el poder romano. Es por ello que para el año 26 al 36, fueron 10 años de gobierno, hubo un procurador romano que se encargó de velar por la seguridad y se encargó de velar porque no existieran revueltas judías en contra del Imperio Romano. Entonces Poncio Pilato, ese que se lavó las manos, ese que estuvo en la crucifixión, en la pasión de Cristo, estuvo gobernando en ese tiempo y para que no se le saliera de las manos su gobierno, pues él decide crucificar a Jesús. Por lo tanto, aquí vemos que en Judea y Samaria, aunque había un rey, también había un procurador romano. Es decir, una persona que velaba porque se cumpliera estrictamente lo que el Imperio Romano decía. Y en este caso fue Poncio Pilato. ¿Listo? Entonces, en Galilea y Perea estuvo Herodes Antipas y en Idumea y Traconítide estuvo Filipo. De hecho, hay una ciudad que se le da el nombre a este hombre, que es Cesarea de Filipo, que también es una ciudad muy nombrada en la Biblia. Entonces vamos a ver cómo se dividió la administración. El rey de toda Palestina, entonces aquí lo podemos ver, todo esto es Palestina. El rey de toda Palestina es ¿quién? Herodes el Grande, el encargado de hacer majestuosas obras y demás. Hubo una muy buena administración de parte de Herodes el Grande. Este mismo Herodes fue el que hizo que él asesinara a todos los niños cuando los sabios del oriente llegaron y dijeron que había nacido el rey de Palestina, el rey de los judíos. ¿Listo? Porque él dijo, nadie me va a quitar a mí el poder, nadie me va a quitar el reino. Incluso cuenta la historia que en algún momento mató a uno de sus hijos porque querían, para que no le quitaran el poder. ¿Listo? Entonces, bueno, vemos que el rey de toda Palestina era Herodes, ¿cierto? Herodes el Grande.
Pero Palestina, mire, vemos aquí que Judea y Samaria le quedó a un rey que se llamaba Arquelao. Entonces, Judea y Samaria es todo esto que ustedes ven aquí en rosado, ¿listo? Judea y Samaria le pertenecen entonces a Arquelao, ¿ok? Esta es la parte que le pertenece a él. Luego vemos que dice que Galilea y Perea le pertenecen a Herodes Antipas. Entonces vamos a mirar, miren aquí Galilea, aquí en Nazaret, donde vivió Jesús toda su juventud, toda la niñez. Él nace en Belén, Jesús nace en Belén, como ya les había contado, porque hubo un censo del emperador romano y pues tuvieron que trasladarse a Belén para que fueran contados. Pero él vive toda su niñez y toda su juventud en Nazaret, y pues Galilea, que lo vemos aquí, y Perea le pertenecen al rey Herodes Antipas. ¿Listo? Bueno, Idumea y Traconítide le pertenecían a Filipo. Entonces Idumea y Traconítide era todo esto, ¿ok? Y le pertenecían a otro rey. Es decir, que Palestina estaba dividida en 3 partes muy grandes, ¿listo? Y pues aquí gobernaban esos reyes. Como esta era la parte más rebelde de toda la colonia palestina, pues resulta que aquí es donde mandan a Poncio Pilato para que sea el encargado de gobernar junto con el rey y de velar porque se cumpla todo lo que los romanos querían. ¿Listo? Entonces así era como se organizaba en el tiempo de Jesús. Se había organizado políticamente esta colonia romana que pues se llamaba Palestina. Pero vamos a entrar a fondo a hablar de cómo era Jerusalén. Entonces, Jerusalén es un lugar muy importante porque allí era donde vivía Herodes, allí era donde vivía el sumo sacerdote, allí era donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces, si nosotros vemos aquí, esto es Palestina y vamos a ir a Jerusalén. Miren, Jerusalén está ubicada en este lugar y vamos a encargarnos de ver esta ciudad. Jerusalén significa ciudad de paz. Y pues bueno, vamos a ver entonces Jerusalén en los tiempos de Jesús. Lo más importante que hay que ver aquí es el templo de Jerusalén. Este templo había sido reconstruido por Herodes el Grande. Y resulta que ese templo duró casi 80 años en construcción. Porque es que antes era un templo muy pequeño, ustedes lo pueden ver aquí, un templo muy pequeño. Pero desde el año 20 a.C. hasta el año 65 después de Cristo, duró la construcción de este templo, la remodelación. Era tan grande que incluso algunos arqueólogos dicen que la piedra sobre la cual se sostiene todo el templo, se sostenía más bien el templo, era 20 veces más grande que las utilizadas en las pirámides egipcias. Entonces aquí podemos ver que era un templo majestuoso, grande, imponente y pues muy bien estructurado. Por eso duró tantos años en construirlo. Algunos dicen que los sacerdotes eran los encargados, entonces muchos iban a picar piedra fuera de Jerusalén, la transportaban y de esa manera iban transformando, iban construyendo el templo. ¿Listo? Esto fue en la administración de Herodes el Grande. Por aquí podemos ver la fortaleza Antonia, y la fortaleza Antonia era el lugar donde vivía Poncio Pilato. ¿Listo? Aquí vivía el procurador romano, con unas legiones de soldados, es decir, vivían con muchos soldados. Este templo, miren, aquí viven legiones de soldados. Este templo de Jerusalén mide casi 2 estadios de fútbol el día de hoy y fue construido sobre una montaña. Miren, si nos damos cuenta, está construido sobre una montaña. Por aquí está la Vía Dolorosa, que fue el camino en el cual cuando azotaron a Jesús, más o menos fueron 39 latigazos, él tuvo que cargar la cruz hasta el Monte Calvario, que aquí lo vemos. ¿Listo? Por eso se llama la Vía Dolorosa, porque pues fue la vía por donde no solamente Jesús, sino todos los que iban a ser crucificados tenían que transitar. ¿Listo? Aquí está el Monte de los Olivos, donde Jesús estaba orando la noche anterior, en la que fue detenido por los soldados romanos y fue llevado al templo de Jerusalén y luego fue llevado a la fortaleza Antonia. Resulta que para ese tiempo Herodes, de aquí, Herodes Antipas, que era el rey de Galilea y Perea, como era el rey de Galilea y Perea, y nos damos cuenta que Jesús era de Nazaret, pero estaba en Jerusalén, Poncio Pilato lo llevó para donde Herodes, y le dijo, bueno, ¿qué hacemos con él? Y él dijo, yo no le veo ningún pecado a este hombre, hagan lo que ustedes quieran con él.
¿Listo? Pues porque estaba bajo el dominio de Herodes Antipas. ¿Listo? Entonces, aquí era el palacio de Herodes. Era también un palacio imponente, muy grande. Miren toda la muralla, los muros que protegían la ciudad. Y bueno, aquí está el palacio del sumo sacerdote. También era un palacio muy grande, pero el sumo sacerdote era el encargado de administrar todo esto. O sea, el sumo sacerdote también tenía respeto en este tiempo histórico, ¿listo? Así como el rey. Pues obviamente obedecían al rey, pero el sumo sacerdote era una persona muy respetable. En este pórtico, es decir, en esta puerta, era donde las personas vendían artículos, vendían animales y pues allí se enseñaba la palabra. Y aquí está la piscina de Siloé. Esta piscina de Siloé era utilizada como una represa de agua para abastecer de agua a casi toda la ciudad. Entonces allí es donde Jesús sanó a un ciego. ¿Listo? Esta es la Jerusalén en los tiempos de Jesús. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir hablando todo lo concerniente a la Palestina en los tiempos de Jesús, al contexto histórico en el que Jesús vivió. Un abrazo a todos, Dios los bendiga.